Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a un episodio más de su podcast WP. Quien les habla, su hermano, su amigo, conocido, Jonathan Sepúlveda. El día de hoy trayéndoles para ustedes un tema que me ha gustado mucho el poder desarrollarlo y que me gustaría compartirlo con ustedes, pues sé de parte de Dios que va a ser de bendición para sus vidas. Y es que el tema de hoy es una pregunta que nos tenemos o que seguramente nos hemos hecho cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Y es de quiénes somos. Es una pregunta que de repente nace en la adolescencia, en la niñez. De repente ahora en la adultez usted se está preguntando quién es usted. Y bueno, esta es una pregunta un poco complicada de responder con una sola respuesta. Y es algo que tenemos que ver de muchos puntos de vista, pero sobre todo como nos caracteriza a nosotros o caracteriza a este podcast, que tratamos de darle un punto de vista más allá de lo científico, más allá del conocimiento social, las ciencias sociales, etc. Queremos darle un punto de vista espiritual, basándonos en lo que dice la Biblia acerca de ello. El día de hoy me gustaría poder comenzar leyendo unos versículos que se encuentran en 1 Corintios en el capítulo 15. Si usted ha leído la Biblia antes, pues me podrá entender dónde se ubica Corintios. Es un libro que fue escrito por el apóstol Pablo, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces yo le invito a que si usted tiene su Biblia cerca o tiene su celular, y si está escuchando este podcast en su celular, no lo quite. Pero si tiene su Biblia cerca o está desde el computador escuchándome, y tiene su celular al costado, tiene la Biblia, la aplicación de la Biblia. Ojo, dato para los que no tienen la Biblia con ustedes, hay una aplicación de la Biblia, así que descárguela en sus celulares. No voy a hacer publicidad en ninguna aplicación, no me pagan por ello, pero les aconsejo que se descarguen la Biblia en sus celulares, sus dispositivos móviles, porque siempre es importante estar teniendo el material para poder leerlo, para poder compartirlo con alguno. Y pues en este tipo de casos, si es que alguien le va a hablar de Dios, le va a comentar algo y dice, mira, la Biblia dice tanto, siempre es bueno decir en qué parte de la Biblia dice. Entonces si le dice dónde, mira, dice acá. Y si no dice lo que esa persona está diciendo o la interpretación es una interpretación completamente errada, bueno, ahí tenemos que analizar si lo escuchamos o sobre todo lo que dice su palabra, que es retened lo bueno y desechad lo malo. Es por ello, mis estimados hermanos, que el día de hoy me gustaría leer en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 6 en adelante, dice así: Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En el versículo 11 y final, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Este versículo, esta serie de versículos nos dicen desde ya mucho. No sé si a usted les ha hablado Dios desde ya, a mí sí me dice mucho. Y es que primero Pablo le dice a la iglesia de Corinto, a los corintios, de que primero Dios se le apareció a 500 hermanos a la vez, manifestándose delante de ellos. Y bueno, continúa diciendo cuáles fueron unas manifestaciones de Dios a quienes él se presentó. Dice, después se apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué hay detrás de estas palabras de Pablo? Y es que primero, si identificamos cómo se identifica a Pablo, cómo se reconoce a sí mismo, él se reconoce como un aborto. Él dice abortivo, pero básicamente un aborto. ¿Qué es un aborto? El aborto es la interrupción de un proceso que no ha podido, de manera que no llega a concluirse.
Es por ello que Pablo dice que él se considera un aborto. Un aborto. Después vamos a intentar entender por qué él dice esto. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo vamos a desarrollar este tema? Nosotros como personas tenemos que entender de que hay áreas en nuestra vida que necesitan manifestarse la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento se presentan 5 áreas de nuestra vida donde la gracia del Señor es continuamente necesaria. Esto tiene que ver, o básicamente estas áreas son la inseguridad, la debilidad, la resistencia, el compromiso y el orgullo. Toda aquella persona que me diga que nunca en su vida ha tenido inseguridad, ha tenido o tiene debilidades, o ha tenido resistencia o compromisos o orgullo en su vida, pues miente. Porque todos en nuestra vida, en algún momento más que en otro tiempo, hemos sido orgullosos, inseguros, hemos tenido falta de compromiso, no hemos sido comprometidos con lo que hacemos, tenemos muchas debilidades y sobre todo resistencias a varios tipos de cosas. Entonces, consideramos el poder de la gracia obrando en estas áreas. ¿Por qué? Porque hermano, hermana, amigo, amiga que usted me escucha, hay que ser muy honestos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de nuestras vidas nos manifestamos a los demás de una manera muy orgullosa? O tal vez respondemos a situaciones que nos pasan de una manera insegura. Lo más rápido que podría decir es cuántos les han tocado tener que dar una exposición delante de personas. Hablar delante de las personas, de la gente, un grupo de personas, y para algunos se les hace mucho más fácil, a otros no. Algunos tienen mayor capacidad oratoria, tienen habilidad para poder llegar y ser asertivos con las palabras que dicen. Hay otros que no, se les complica, empiezan a tartamudear, empiezan de repente a ponerse nerviosos, empiezan a sudar, porque la inseguridad se manifiesta de muchas formas a través de incluso de nuestra fisiología, nuestro cuerpo. El sudor es uno de ellos. Empiezan a sudar las manos, empiezan a sudar la frente, las axilas, tantas cosas que se manifiesta la inseguridad. Pero la gracia de Dios se manifiesta también y se está perfeccionando en esas áreas de nuestra vida. Tal vez el que era orgulloso ya no lo es, o no lo es tanto por lo menos. El que tenía debilidades muy fuertes con el alcohol, el cigarro, las mujeres, la mentira, el robar. ¿Cuántas debilidades tenían? Dios ha ido obrando en esas vidas y ha cambiado la vida de muchas personas que son creyentes, cristianos, que justamente han puesto y han aceptado la gracia del Señor a favor de sus vidas. Entonces, la gracia nos ayuda a reclamar quiénes somos para tratar con la inseguridad. Vamos a comenzar con este tema de la inseguridad. En este episodio vamos a ver primero lo que es el tema de la inseguridad. Más adelante estaremos desarrollando las otras áreas. Pablo necesita expresar todo lo que él sentía con respecto a quién era entre los demás apóstoles. Leímos ya en el 1 Corintios 15, en el versículo 9, que dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Estimado hermano, estimada hermana, el gran apóstol Pablo, el que es considerado por muchos y por mí incluso, uno de los mayores referentes de lo que es el ministerio apostólico en la tierra. El ministerio apostólico que, bueno, como creemos, aquel ministerio llamado por Jesús, instaurado por él mismo, en la tierra, él estando en vida. Bueno, ese ministerio me refiero. No me refiero a todo aquel ministerio apostólico que actualmente algunos siervos de Dios asumen. No me refiero a ello, que igual es bueno, pero no me refiero al ministerio apostólico que Dios instauró en la tierra cuando él estaba en vida y que él mismo llamó a estas personas. Entonces dice así, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo hace referencia de su vida primero como un abortivo. Él se considera un aborto, hermanos. Él básicamente dice: yo no debía haber nacido, yo no debía haber sido un cristiano, yo debía haber continuado con mi vida pecaminosa, con mi vida religiosa, fariseica, que miraba a los demás y los juzgaba, que no solamente los juzgaba, los sentenciaba, hasta incluso llegar al punto de decidir sobre sus vidas, sobre sus almas, como pasó con Esteban.
El apóstol Pablo, él considera de que él debió haber sido así, pero sufrió un aborto espiritual de la condición en la que se encontraba. Y Dios lo que hizo fue interrumpir ese proceso pecaminoso, interrumpir ese camino que lo iba a conducir a la muerte, porque él vivía en el pecado. O vivimos para el Señor o vivimos en contra de Dios. Y los que leen la Biblia entenderán, el llamamiento de Pablo fue directo. ¿Por qué me persigues?, le dijo Dios. ¿Por qué me persigues? Duras cosas es dar coces, puñetes, golpes contra una aguja. Así era la vida del apóstol Pablo, en ese tiempo llamado Saulo. Entonces él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Ahora él explica por qué él no se considera digno, y es de lo que estábamos hablando, porque perseguí a la iglesia de Dios. Estimados hermanos, yo sé que más de alguno de repente en este día, de repente en algún momento en su vida se ha preguntado, ¿quién soy yo realmente para poder ser llamado hijo de Dios? Y si usted se ha hecho esa pregunta, amado, amada, la verdad es que lo felicito desde ya, le doy un abrazo con mucho amor, le extiendo mi mano y le digo, bien, muy bien por haberse hecho esa pregunta y haberse respondido de esa manera. Yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Yo tengo tantas cualidades no buenas para el servicio de Dios, pero aún así Él tuvo misericordia de mí, se apiadó y fue su gracia inmerecida que me llamó a su camino. Básicamente usted es un abortado. Con todo el respeto se lo digo, usted ha sido un abortado del proceso pecaminoso que traía lo que es la simiente de Adán y de Eva, que era el pecado, y con el pecado la muerte, estimado hermano. Somos abortados. Hemos sido abortados de ese proceso que nos llevaba a la muerte, al infierno. Ahora somos hijos de Dios. Amado, amada, dice, él se consideraba el más pequeño. Pablo necesitaba expresar quién era ante los demás apóstoles, cómo él se consideraba. Y comenta que Cristo resucitado apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y otros duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al final de todos, como un abortivo, se le apareció a él. Porque se consideraba el más pequeño de los apóstoles, que no era digno de ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia de Dios. Pero su gracia, amado hermano, amado hermana, la gracia de Dios no ha sido en vano. Antes trabajó más que todos ellos, pero no yo, decía Pablo. Él trabajó, dice que mucho más que los apóstoles, él considera. Pero no, dice, si no fue la gracia de Dios con él, el que logró que él tuviese ese llamamiento. Él no tenía merecimiento, porque seamos realistas, hermanos. Pablo, él habla mucho más adelante de que él era religioso entre los religiosos. Si había algún religioso, él más. Si había uno que asistía a la sinagoga, él asistía mucho más. Él era el mejor de los mejores en el mundo religioso. Hablaba cuántos idiomas, por lo menos 4, hebreo, griego, italiano y latín. Entonces, imagínense, hermanos, no era una persona cualquiera. Pero él, hermano, amado, él tenía esa inseguridad dentro de él, que no era una falsa humildad, era una humildad verídica, era verdadera. Él se consideraba el menor de todos los apóstoles. Y es a partir de sus palabras que podemos desmembrar, podemos categorizar 3 tipos de creyentes que existen en el camino de Dios. Está el primero, no por estar primero es el mejor ni es el peor. Está el primero, que es los que tienen temor de ser quienes son. Tienen temor de ser quienes son. Aquel hermano, aquella hermana que tiene un temperamento muy fuerte, que reconoce que se molesta muy rápido. Aquella hermana, aquel joven, aquella joven que sabe que tiene problemas, no sé, de adicción, que tiene vicios y tiene mucho miedo. Aquel joven que sabe que es muy débil
que es fácil de caer, aquella mujer que sabe que no tiene mucha paciencia con su familia o no tiene amor, tienen temor de ser quienes son. Los otros, la segunda categoría, los que no tienen idea de su identidad, no tienen ni idea de quiénes son. Por lo menos los primeros sabían y identificaban qué estaba pasando en su vida. Saben que tienen debilidades, saben que tienen un temperamento muy fuerte, son flemáticos, se molestan muy rápido, pero los segundos no tienen ni idea de su identidad. Y están los terceros, los que saben quiénes son y no lo dicen, porque su preocupación es lo que otros puedan decir o pensar de ellos. Estimado hermano, estimada hermana, de estas tres categorías, muchas veces en nuestra vida nos encontramos o nos colocamos en una de estas tres categorías. La mayoría de nosotros proviene de la segunda categoría, y es de aquel grupo de personas que no tenían ni idea de su identidad. Aquellos que cuando llegaron a la iglesia se dieron cuenta que eran amados por gente que ni siquiera los conocía. Aquellos que cuando llegaron a la iglesia se dieron cuenta que podían encontrar una familia mucho más allá del lazo sanguíneo, mucho más allá de sus cuatro paredes. Aquellos que se dieron cuenta que podían confiar en Dios acerca de las personas que lo rodeaban y podían confiar en sus hermanos de la iglesia como si fueran su misma familia. Se dieron cuenta que tenían una identidad, que sí valían algo. Amado hermana, no conozco tu vida, pero siento decirte de que si en algún momento han venido pensamientos a tu vida de que no tienes que vivir, de que no sirves para nada, de que no aportas nada en tu familia, amado, amada, no le hagas caso a esos pensamientos. Yo no conozco a quién ahorita mismo le estoy hablando, pero déjame decirte que yo te amo, yo te aprecio, Dios te ama. Y estoy más que seguro que si tú le escribes a alguno de nosotros, le escribes a tus hermanos en la fe de tu iglesia, ellos te van a poder decir lo mismo: hermano, hermana, nosotros te amamos. Eres valioso delante de los ojos de Dios y delante de los ojos nuestros, porque sabemos lo que es no sentir una identidad. Luego están los otros, los que saben quiénes son y no lo dicen. Algo maravilloso del apóstol Pablo es que él pasó por dos de estas, o por no decir las tres de estas categorías. Él al inicio manifiesta de que él se consideraba el más pequeño de los apóstoles. No es que no tenía idea de su identidad, él sabía quién era, pero al mismo tiempo él era honesto consigo mismo y él decía: es verdad, no debería ser apóstol. Después, él sabe quién era y a veces no lo decía porque él era un hombre prudente. Él sabía cómo ser humilde con los humildes y cómo demostrar quién es él, básicamente. Alguien culto, alguien con educación, alguien cristiano, delante de los que se creían tener algo. Pero también están, amados hermanos, los que tienen temor de ser quienes son. Déjame decirte, amado, amada, de que ese temperamento que tienes, esa manera en que te molestas tan rápido y tú dices: pero ¿por qué me molesto tan rápido? Yo no quiero ofender a mi familia. Yo no quiero decirle esas palabras a quienes me aman porque yo sé que ellos me aman, pero me molesto muy rápido. Amado, amada, a ti que te das cuenta que no tienes esa capacidad para demostrar el amor que sientes por los tuyos. Yo sé que tú amas a los tuyos, pero reconoces al mismo tiempo que no te es fácil poder decir: hey, hijo, hija, amor, cariño, te amo, toma esto. Tal vez tratas de comprarles muchas cosas a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo, pero recuerda, hay algo mucho más que simplemente los objetos y la parte material. Es atención. Es el poder preocuparte por ellos y que ellos sientan ese amor. Y si no te es fácil para ti, déjame decirte, no es tu culpa. No dejes que algún pensamiento malo venga a tu vida y quiera decirte: ¿sabes qué? Tú no tienes amor, tú no eres de Dios.
Tú no sabes amar, entonces tú no eres de Dios. No, amado hermano. En el episodio pasado hablamos de que Dios está todavía trabajando en nuestra vida. Somos una obra en construcción. Dios no ha paralizado su obra en ti, y si tú todavía no eres aquel siervo, aquella sierva, aquella hija, hijo que el Señor quiere que seas, es porque todavía estás en construcción. Hay consejos que te podría dar: que lee la palabra de Dios, ora constantemente, alaba a Dios, ve a una iglesia, o busca congregarte, o busca alimentar tu alma, y te apuesto, te lo aseguro, te lo pongo firmado, de que esa construcción que tú eres va a ir avanzando esa obra mucho más rápido. A diferencia de aquellos que se apartan del camino del Señor, esa construcción no es paralizada por Dios, sino que ellos paralizan su propia construcción. Pero en el día de hoy, si tú reconoces esas características en ti, déjame felicitarte, porque tienes esa capacidad de autorreflexión, de introspección, se llama introspección, poder reconocer quién eres de afuera hacia adentro. Y no está mal. E incluso, ¿por qué vamos a decir cosas malas? Si tú reconoces que tienes un buen talento, que eres muy carismático, carismática, eres agraciado incluso, de repente eres guapo, eres guapa, te felicito. No eres alguien, no te hace menos el poder reconocer que tienes una gran cualidad dentro tuyo. Te felicito si es así. ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? Seguramente le ha ocurrido que cuando el domingo sale del servicio, le habla a usted, amado, amada. Cuando sale el domingo de su congregación, se siente feliz. Nos sentimos completos, nos sentimos que prácticamente tocamos el cielo o llegamos al cielo. Porque hemos alabado a Dios, hemos compartido momentos hermosos con nuestros hermanos de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Llega el lunes, amanecemos con una profunda tristeza y no entendemos por qué. Amanecemos con preocupaciones de que tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Y recuerdas lo que viviste ayer. Recuerdas la alegría que sentías estando en la casa del Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué te sientes así? Yo sé qué pasa. Y es que nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos que el que era ayer, el que estaba ayer en la casa del Señor, alabando con todo este pueblo de Dios, alabando a Dios en la iglesia, eran hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Nos olvidamos por momentos en que cuando llega la preocupación, pareciéramos que somos hijos desconocidos de Dios, porque no tenemos o no ponemos en práctica la fe. Nos sentimos tristes y básicamente es lo mismo como si fuese un hijo pródigo, que sabe que es hijo de un padre, pero no ha ido donde él. Amado hermana, yo no quiero que pase este podcast y de repente tú te sientas bien, o que pase las transmisiones que se realizan en tu iglesia, en nuestra iglesia, y puedas gozarte con el Señor y se termina la programación. Se termina el domingo y luego pasa una hora o llega el día siguiente y tú te sigas sintiendo mal, tengas preocupaciones. Yo no sé lo que estás pasando, amado, amada, pero lo que quiero decirte en este día es: eres alguien importante para Dios. Tu identidad está en las manos de Dios. Él nos hizo hijos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué le dio potestad? Él le dio la potestad de ser llamado y de ser hechos hijos de Dios a aquellos quien le recibieron, a quien recibió a Jesús como su Salvador. Amado, si tú has recibido a Dios, has recibido a Jesucristo como tu Salvador, eres un hijo de Dios. Dejaste de ser de ser un hijo del diablo y te convertiste en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo hacen las cosas de su padre, el diablo. Y el diablo ha venido para matar, robar y destruir. ¿Y cómo destruyes? Dirás tú. Bueno, cuando bebías alcohol, destruías una familia. Cuando ibas y cometías delitos, matabas
cuando destruías, hacías las cosas de la obra del Padre, el diablo. Pero ahora somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Hemos sido adoptados por Él. Entonces recuerda esto, amado, amada. Eres un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios porque lo merezcas, sino por la gracia bendita de su muerte en la cruz. ¿Y cuántas veces habrás tú aconsejado a alguien que no se rindiera, que después de esta situación difícil iba usted rendir bien, iba a saber por qué era lo que había pasado? Hoy me toca a mí decirle, amado, amada, yo no sé qué situación estará pasando, pero lo que sí le puedo decir es que usted es una sierva de Dios, es un siervo de Dios, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Y Dios no deja a sus siervos ni a sus hijos desamparados. Tal vez está pasando por momentos de necesidad y déjeme decirle, el Señor dice que Él desea que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud como prospera su alma. Entonces, ¿quiere ser prosperado por Dios? Yo le aconsejo. Si usted quiere ser prosperado por Dios, le aconsejo, haga crecer su alma. Haga que Dios crezca en usted y que su carne, su cuerpo, su pensamiento mengüe. Busque más de Dios. Y no solamente va a tener salud, va a tener prosperidad de parte de Dios, una prosperidad divina, no una prosperidad que viene de los labios del hombre. Porque yo le puedo decir, hermano, usted declare con su boca, yo voy a tener plata, yo voy a tener plata, voy a tener dinero para pagar. Pero ¿qué está haciendo por ello? A diferencia de que la prosperidad que viene de Dios lo impulsa a hacer. La Biblia es clara, dice que el que no trabaja, que no coma. Por lo tanto, también dice que la fe sin obra es muerta. Usted puede profetizar o puede declarar todos los días en la mañana que usted va a tener dinero para pagar el mes siguiente, el alquiler, las mensualidades, la matrícula, tantas cosas que tiene que hacer. Pero si usted no trabaja, déjeme decirle que usted no va a recibir esa prosperidad que Dios tiene para usted. Le felicito si es que usted es una persona de fe, pero al mismo tiempo que tiene fe, también actúa para lograr ver el fruto de esa fe. Esto es parte de tener una identidad en Cristo, saber quién es Él. Él es nuestro Padre. Entonces nosotros como hijos, ¿cómo tenemos que comportarnos? Tenemos que ser gentes de fe, pero al mismo tiempo ser gentes de obra. El apóstol Pablo cuenta lo que estaba ocurriendo en su vida. Primero Jesús se había aparecido ante Jacobo. Se le apareció ante todos los otros. Por último se le apareció a él como si no hubiera estado en su plan. Como si hubiera sido un error de la naturaleza. Como que si Dios hubiera mirado a todos los apóstoles y hubiera visto a Saulo decir, ups, se me pasó me presenté a como si hubiera sido un error. Se le apareció mientras que él iba a Damasco. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, esto es tan real que entre ellos y yo soy el más insignificante. Yo estoy al extremo. Soy el que no soy digno de ser llamado apóstol. En el mundo, un religioso, un fariseo de estos que hay en las iglesias, espero que no en la suya, en la mía no la hay, yo creo eso en el Señor, cualquiera diría que Pablo está declarando una falsa humildad. Pero en verdad él declara un hecho, algo verídico, algo que es verdadero. Él se considera alguien que era insignificante, alguien que no debía haber sido apóstol, que él considera que su llamamiento fue un aborto, fue un accidente. Pero sabe, mi hermano, mi hermana, ante Dios no hay accidentes. Todo está finamente planificado por el Señor. Y me gustaría que leamos Romanos 8:19 y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación. Dios tiene todo un plan para su vida. Y va a depender de usted también en hacer que ese plan se cumpla en el tiempo de Dios o en su tiempo. Y cuando me refiero a su tiempo, no me refiero que
su tiempo es mucho más adelantado, porque hay veces que queremos, ya Señor, tú me prometiste una casa, ya, dame la casa ahora, dame el auto ahora, dame mi familia, dame mi esposa, mi esposo ahora. Y claramente no, el tiempo de Dios, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cuando me refiero a hacer las cosas a su tiempo, me refiero justamente a eso, a ralentizar, a hacer que sea lento el tiempo de Dios, a extenderlo. ¿Por qué? Porque dejé de ir a la iglesia, por lo tanto, como dejé de ir a la iglesia, me dejé de tener comunión con Dios, y al dejar de tener comunión con Dios, bueno, dejé de buscarlo, dejé de poner en práctica su palabra y básicamente no me comportaba como un hijo de Dios, sino como alguien del mundo. Ese tipo de cosas, lo que hace es alargar el plan de Dios. Mi amado, mi amada, yo sé que usted es una hija, usted es un hijo de Dios. No permita que pase los días o pase estas horas y usted vuelva y vengan pensamientos a su mente de ¿seré realmente quién soy yo? ¿O por qué estaré pasando esto? ¿Sigo teniendo las deudas? No trato de decir que después de escuchar este podcast sus deudas van a desaparecer, pero ojo, 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 yo quiero decir algo. Sé de testimonios si de repente a alguno de los que me está escuchando le ha pasado esto, porque me imagino, porque sé quiénes escuchan también este podcast, y hay hermanas y hermanos que nos escuchan que han orado al Señor por deudas y estas deudas han desaparecido. Y no le hablo de 100 soles, de 200 soles, no le estoy hablando de $30, $10, $100, hablo de verdaderas deudas. Amado, amada, Dios tiene la capacidad de poder ir al banco y pagar, porque he escuchado testimonios, sé de testimonios donde la misma gente del banco ha dicho, no, hace unos días vino alguien y pagó su deuda. Amado, amada, Dios tiene todo el poder para poder incluso hacer desaparecer, o mejor dicho, pagar por usted las deudas suyas. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo hizo. Él ya hizo. Él ya pagó la deuda más grande que teníamos, y era la deuda del pecado. Él pagó con su muerte en la cruz aquella deuda que teníamos con el diablo, y era de tener que ir al infierno. Pero el Señor pagó su deuda con su sangre, y amado, amada, hoy usted es un hijo, es una hija de Dios. Y como es un hijo, usted es una hija de Dios, el padre, el verdadero padre, el que tiene corazón de padre, o también la verdadera madre que tiene un corazón de madre, no deja desamparados a sus hijos. Entonces, si usted se preguntaba, y le hago la misma pregunta con la que comenzamos, ¿quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Lo primero que tiene que venir a su mente es, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y tal vez podrá decir como Pablo, soy insignificante ante los demás. No me puedo comparar ante el pastor, no me puedo comparar ante mi líder. Ellos son más cristianos. No, hermana, no te compares. No te compares con el que está arriba o el que está abajo, porque ante Dios no hay escalafones. Ante Dios todos somos sus hijos. Dios tiene una manera de vernos de una manera horizontal, así de como es el horizonte. Él no nos ve y dice, bueno, a ver, tú eres el obispo de la iglesia, ¿ok? ¿Sabes qué? Como eres el obispo vas a tener más bendición. No. O como eres el pastor, eres el líder, sabes que a ti te voy a dar 4 carros. A ti, como eres recién nuevo a la iglesia, a ti no te voy a dar nada. No, amado hermano. Dios nos mira a todos de una manera horizontal. Y Él, como es un buen jefe, Él le da el pago a quienes trabajan para Él. Entonces, usted de repente no es obispo, usted no es pastor, no tiene un cargo en la iglesia, pero amado, amada, si usted trabaja para Dios, Dios le va a dar su justo pago. Él no se endeuda con nadie. Si Dios le prometió que lo hará, Él lo va a hacer. Y va a ser en su tiempo. Por eso es que normalmente es común que los que trabajan para Dios en su ministerio, es decir, los líderes, los coristas, los pastores, los obispos, diáconos y todos los títulos nobiliarios eclesiásticos los títulos eclesiásticos que existen dentro de una organización religiosa, tienen
normalmente a veces un poco más de bendición que la congregación normal, pero no, porque conozco igual hermanos, miembros de iglesia que no tienen ninguna responsabilidad, que son bendecidos, son benditos. ¿Por qué? Porque igual trabajan para Dios. Trabajan en su obra, y si no trabajan directamente en su obra, trabajan en su vida manifestando la obra de Dios en sus vidas. Mi amado, mi amada, podría seguir hablando de este tema, pero quiero que se quede con esto. Usted es una hija, usted es un hijo de Dios. Nunca se olvide de ello. Puede estar pasando situaciones difíciles, todos lo pasamos. Mientras que estemos en este mundo, vamos a pasar aflicciones. Jesús no nos mintió. Y por favor, tenga algo en claro. Dios no les manda las aflicciones. Las aflicciones son naturales por pertenecer y por estar viviendo en este mundo. Cuando nos vayamos de este mundo y el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento y nos lleve con Él en las nubes a lo que es su reino celestial, ahí ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá aquel sufrimiento que teníamos, sino que todo será paz, felicidad. Miraremos el rostro de Dios y lo alabaremos. Lo alabaremos, amado hermano, hermana. Pero mientras que estemos en este mundo tendremos aflicciones, pero esta es la palabra maravillosa que Jesús nos dio. Confiad, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Mi amado, mi amada, espero que el Señor le haya bendecido con este tema. Y es de que si en algún momento viene esta pregunta a usted, ¿quiénes somos? ¿O quién soy yo? Recuerde, no somos nadie, pero por la gracia de Dios, por su amor bendito, su amor inmerecido, porque eso significa gracia, que no lo merecíamos. Somos hijos de Dios. Y como es hijo de Dios, recuerde, usted vale mucho. ¿Y por qué vale mucho? Porque el que pagó el precio, dio un precio que es invaluable, su sangre. Jesucristo pagó el precio de su sangre por usted. ¿Y quién puede evaluar, quién puede decir cuánto vale la sangre de Cristo? Es un precio invaluable, inimaginable. Por lo tanto, usted tiene un precio inimaginable e invaluable. Lo amo, la amo en el amor del Señor. Espero que el Señor le siga bendiciendo durante este día, durante esta semana, este mes, este año o donde sea en el tiempo que usted me esté escuchando. Le mando un fuerte abrazo. Yo deseo que el Señor le continúe bendiciendo, le ayude, le dé todas las fuerzas y supla todas sus necesidades. Hasta aquí le ha hablado su hermano Jonathan Sepúlveda, de la IDP Perú, esperando que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad en otro episodio de su podcast WP. Les mando un fuerte abrazo y deseo que el Señor les bendiga.